Determine V0, I1, ID1 e ID2 para el siguiente circuito. Observemos que el circuito tiene una fuente de 10 voltios y allí se encuentran dos diodos en paralelo. Ambos diodos son de silicio. Y recuerden que los diodos de silicio tienen una caída de tensión de 0.7 voltios. Observemos que una corriente I1 es la que entra por el circuito y esa corriente se va a dividir entre ambos diodos, es decir, se va a dividir en la corriente ID1, que es la corriente que circula por el diodo 1, y una corriente ID2, que es la corriente que circula por el diodo 2. Observemos que la dirección de la corriente resultante coincide con la de la flecha del símbolo de cada diodo. Y el voltaje que se aplica es mayor a 0.7 voltios, es decir, 10 voltios. Por eso ambos diodos van a estar encendidos. Hay que tomar en cuenta que el voltaje a través de los elementos en paralelo siempre es el mismo. Así que por eso V0, como está en paralelo con el diodo 2 y con el diodo 1, y cada diodo tiene 0.7 voltios, entonces V0 se deduce que también tiene 0.7 voltios entre sus terminales. ¿Por qué? Porque está en paralelo a los elementos que tienen 0.7 voltios. Ahora, I1, es decir, la corriente que entra por allí, por el circuito, es igual a dividir resistencia, voltaje entre resistencia, es decir, la caída de tensión que hay en la resistencia, a la que se le llama VR. Caída de tensión entre la resistencia. Pero, ¿cuánto voltaje hay ahí? Bueno, el voltaje que hay ahí es E, es decir, E es el voltaje total, que son 10 voltios, menos VD entre R. Voy a explicar por qué. 10 voltios hay en el circuito y ambos diodos necesitan 0.7 voltios. Si estuvieran en serie necesitaran la suma de 0.7 más 0.7, que es 1.4. Pero como están en paralelo, con 0.7 voltios es suficiente para ambos diodos. Es decir, con 0.7 basta para alimentar al diodo 1 y al diodo 2. Entonces, como el voltaje en los elementos de un circuito se divide, haz de cuenta, el voltaje que hay en la resistencia está en serie con el voltaje de ambos diodos. Porque recuerden que la corriente que circula por la resistencia es la misma que va a circular en los dos elementos. Se va a dividir, pues. Entonces se deduce que la caída de tensión en la resistencia es 9.3 voltios. ¿Por qué? Porque se va a dividir el voltaje entre la caída de tensión de la resistencia y la caída de tensión en los dos diodos, que es 0.7 voltios. Ahora entonces I1, que es la corriente que entra por el circuito, es igual a 10 voltios menos 0.7 voltios. Es decir, E menos VD, es decir, VD son 0.7 voltios. Eso entre 0.33 kilo ohms, es decir, entre 330 ohms. Se multiplica por 1000 porque son kilos. Entonces, eso es 9.3 entre 330. Luego lo multiplicamos por 1000 para convertir a miliamperes por facilidad, por conveniencia. Eso es 28.18 miliamperes. Entonces, entran 28.18 miliamperes y esos 28.18 miliamperes se dividen entre ambos diodos, entre la corriente ID1 y la corriente ID2. Es decir, I1 recuerden que es igual a la suma de ID1 más ID2. Entonces vamos a deducir fácilmente cuánta corriente circula por cada diodo. ID1 es la misma corriente que va a circular por ID2. Es decir, vamos a dividir la corriente I1 entre 2, es decir, 28.18 miliamperes entre 2. Y eso es 14.09 miliamperes, lo cual significa que por cada diodo va a circular 14.09 miliamperes.
Este ejemplo muestra una razón por la cual los diodos se colocan en paralelo. Si la capacidad de los diodos es solo de 20 miliamperes, ¿qué va a suceder si entra una corriente de 28.18 miliamperes? Pues dañaría el dispositivo. Pero si colocamos dos en paralelo, vamos a limitar la corriente a un valor seguro de 14.09.